En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Queridos hermanos y hermanas en Jesús, nuestro amado Rey, les propongo para esta sencilla plática en este día de retiro que están haciendo virtualmente, en este Día del Señor, domingo, volver una vez más sobre el gran tema, o un gran tema de verdad esencial a nuestra fe, que es el de la Eucaristía. El querido Padre Jorge me dejó elegir, así que bueno, hablemos una vez más de este misterio central. De verdad, la alegría, la Eucaristía es la alegría de nuestra fe, en todo momento, en todos los tiempos. Pero bueno, se me ocurrió hablar de la Eucaristía una vez más. Estamos en el mes de julio, iniciando el mes de julio. El mes de julio litúrgicamente en el antiguo ordo, pero eso no quedó revocado, aunque ahora no haya un día en que se celebre la preciosísima sangre de Jesús, nuestro Rey. Era el 1 de julio. Ahora hay una misa votiva preciosa en el culto, en la liturgia. Bueno, celebrar la sangre de Jesús unida a su cuerpo es celebrar el misterio de la Eucaristía. Eso creo que es un motivo muy bueno para detenernos. Algunas personas tienen mucha devoción real, ¿no?, a la preciosísima sangre, otras menos, pero es parte de nuestra fe, nuestro culto, con todo lo que implica, ¿no?, esa sangre derramada hasta la última gota para salvarnos. Y mes de julio es el mes de San Ignacio para nosotros en nuestro Instituto de Cristo Rey en la Legión. El 31 de julio será la fiesta litúrgica. Entonces, prepararnos a ese gran día con la presencia más fuerte del misterio eucarístico. Todos los santos han sido súper eucarísticos, pero San Ignacio de un modo muy especial es el místico de la Eucaristía celebrada, de la misa. Se sabe por la vida que allí en la misa tuvo esos éxtasis, tuvo ese fenómeno místico muy particular que se llama las locuelas, locuciones. Allí es donde ese don de lágrima que él tenía se manifestó de un modo hasta peligroso, ¿no?, para no quedar ciego. Todo eso consta, sobre todo lo dejó en lo poquito que nos quedó de su diario espiritual. Y hay una tesis doctoral de un cardenal del siglo pasado, muy bueno, español, que no me acuerdo bien el nombre, sobre justamente la centralidad del misterio eucarístico en la vida y en la obra de San Ignacio. Entonces, me parece también motivo bueno para recurrir sobre este tema, aunque sea sabido, espero sabido y gustado, vivido. Pero también lo que más me movió en elegir una vez más contemplar, meditar, profundizar, gustar y
enfervorizarnos en el culto a Jesús Eucaristía, en la adoración y la celebración, es porque, y bueno, por lo contrario, porque siempre hubo y siempre habrá, seguro, ya desde la institución, ya desde el anuncio de este misterio, Jesús tuvo que sufrir el rechazo. Recordemos el capítulo 6 de San Juan, el gran milagro eucarístico, la multiplicación de los panes, y luego todo el discurso, el anuncio, y el final tan doloroso. Muchos se escandalizaron, duro es este lenguaje, la Eucaristía dura, es como lo más suave, lo más blando que hay, pero bueno, cuando no hay fe, sí, y bueno, y se apartaron, los discípulos muchos lo dejaron. Luego cuando instituye el misterio en la última cena, muy probablemente, no dice así el Evangelio, pero muchos doctores creen que Judas, el traidor, ya profundamente corrompido, lo comió así. Y los demás discípulos sabemos, eso lo dice San Juan Pablo II en uno de sus documentos sobre la Eucaristía, la misterio Eucaristía, que tal vez ni siquiera entendieron qué hacía exactamente el Señor. Dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, pero evidentemente aún el Espíritu Santo no había llegado, no lo había llevado a la plena comprensión. Entonces quedaron como, sí, un poco así indiferentes o no comprendieron totalmente lo que implicaba la institución allí. Y así la historia de la Iglesia llena de profanaciones, sacrilegios, ayer y hoy. Y de modo muy particular, bueno, hemos vivido una singular, o estamos viviendo, porque en muchos lugares sigue, y seguirá, supongo, esa experiencia singular, de verdad misteriosa, dolorosa, del ayuno eucarístico, del ayuno en cuanto que no pueden participar normalmente, habitualmente, de la celebración eucarística, en el sentido del ayuno, digo yo, porque hay, por supuesto, el ayuno para recibir a Jesús, eso se mantiene, es una ley canónica, es ahora sin comer nada antes de recibir al pan de vida. Pero ahora me refiero al ayuno en otro sentido, en que no se puede o no se pudo participar, incluso se quedó suspendida la gran ley del precepto dominical. Y a nivel mundial, esto otra vez ha pasado en tiempos de guerra o de epidemias, digamos, más locales o alguna catástrofe, pero que mundialmente la misma autoridad suprema de la Iglesia, en este caso el Papa Francisco, con los obispos, hayan decretado esto. Y eso ciertamente es misterioso, es doloroso. Muchos, y me consta, ¿no? Tengo ejemplos de, ahora recuerdo, ¿no? Un alma me decía, es un suplicio para mí no tener mi misa por lo menos dominical. Un suplicio, exagerada, ¿no? Es que lo sentía así. Una vez me llamó desde Córdoba un ancianito, don Francisco, por teléfono me llamó y estaba llorando, pero llorando como un niño. ¿Qué le pasa a don Francisco? Y padre, hace 3 meses que no comulgo, no confieso, qué difícil. Y qué difícil fue consolarlo. Bueno, por tal me edificó muchísimo. Se veía que tenía esa hambre y extrañaba lo que sí vale la pena extrañar. Entonces, se ha sufrido. Bueno, como dice el Canasa en unas reflexiones, ese sufrimiento es santo, ¿no? Y no duden esas almas que han extrañado tanto a Jesús, que Jesús, aunque no sacramentalmente, por otro lado, vino a esos corazones hambrientos. Pero bueno, voy a eso. Uno dice, bueno, realmente fue prudente, seguro, prudentísima, si lo dice la Iglesia, que la madre, la maestra, no hay que dudar. Ese ayuno eucarístico tiene que haber sido para bien, y eso es lo que yo quisiera que también en este momento todos saquemos bienes de esta medida dolorosa. Y me consta, esas mismas almas sufridas han potenciado su amor a la Eucaristía, han valorado más lo que es la celebración, el culto, así
al alcance de todos de la Eucaristía al no tenerlo. Esa ausencia produjo un aumento de fe, de amor, de desearlo, de hambre de la Eucaristía. Pero también es verdad que junto a esos otros se entibiaron más, porque al no tener el alimento que mantiene nuestra fe, nuestro fervor, bien recibido, y se entibiaron más. Y el mismo Papa tuvo que llamar la atención, ¿no? La misa virtual, por supuesto que fue la gran salida, y a cuantos les mantuvo ese fervor, pero a otros es como que los entibió. Le gustan más cómodo así, desde mi casa, y ya. Entonces también eso es doloroso. Y lo más triste es que, como siempre, el enemigo, Satanás, también saca fruto para su molino. No es que todos se han enfervorizado, ¿no? Decía también un alma, yo ahora que pude comulgar, después de una semana, y pude comulgar, y ahora comprendí el sufrimiento de aquellos o aquellas, se refiere creo a amigas suyas, que no pueden comulgar en tiempos de normalidades, porque algún impedimento tienen, en pecado, lo que sea, quisieran, no pueden, porque no pueden remover esa situación inmediatamente, y es como que comulgué por ellas, muy lindo, una muestra de un amor más fuerte, de una caridad más fuerte. Justamente ella comulgando se encendió en ese amor por esas amigas suyas, almas sufridas, quisieran, no pueden ya, etc. Bueno, esos son los frutos lindos. Pero digo que también hubo profanaciones. Jesús fue maltratado, siguió siendo maltratado. A veces tal vez con muy buena intención, pero mal. Y aquí le quisiera leer un texto, porque eso no lo digo, yo lo vi y lo padecí, me dio muchísima pena. Yo he visto una vez un sacerdote celebraba a través de los medios, no sé dónde era, pero al de los países anglos, porque hablaba en inglés, la misa era en inglés. Y ahí sobre el altar había como un aparato raro. Y después lo vi dando la comunión, y claro, daba la comunión con este aparato, para no tocar a Jesús. No, en realidad es para no tocar a los fieles, no contaminarse, pero Jesús fue maltratado, no se puede. Y eso, pero después lo leí del Carnal Sahá en unas reflexiones que tiene sobre este misterio de la Eucaristía, justamente lo titula Reflexiones sobre el culto divino en tiempos de pandemia. Con mucha claridad, ¿no? Lo dice. Por eso lo voy a leer textual, aquí tengo la copia. Escuchamos historias de sacrilegio que roban el aliento, sacerdotes que envuelven las hostias consagradas en bolsas de plástico o de papel para permitir a los fieles usar libremente las hostias consagradas y llevarlas a casa, o incluso otros que distribuyen la Sagrada Comunión observando la distancia correcta y usar, por ejemplo, pinzas para evitar el contagio, como si fuese peligroso tocar a Jesús. Eso es la impresión que da, y en el fondo es del miedo al contagio, pero qué triste, ¿no? Cuán lejos estamos de Jesús, que se ha acercado a los leprosos y extendiendo sus manos los ha tocado para sanarlos, o del padre Damián, el apóstol de los leprosos, allá en Molokai, en el siglo XIX, que dedicó su vida a los leprosos de Molokai, en las islas Hawái. Esta forma de tratar a Jesús como un objeto sin valor es una profanación de la Eucaristía. ¿No lo consideramos a menudo nuestra propiedad? O sea, que yo puedo hacer con él lo que me parece. Porque es triste, ¿no? Por miedo a contagiarse, comprensible, somos seres humanos y hay que poner los cuidados, por supuesto, pero no es extremo.
Y si me contagio porque distribuyo la Eucaristía, bendito sea Dios. Yo estaría feliz, daría gracias a Dios 1000 veces. Me contagié por distribuir el pan de vida a los enfermitos que lo necesitaban. Más que nadie, como viático. ¿Ven? Bueno, entonces, ante esa dolorosa realidad, que espero haya sido muy limitada y que no se dé más, pero no sé, porque cuando no hay fe, o mucha fe o más fe, Jesús se vuelve algo, no es una propiedad, y hacemos de él lo que se nos da la gana. Con buena intención, porque esto querían dar la comunión, pero buena intención más algo equivocado, igual equivocado. Entonces, falta el que tiene más fe, la reverencia, la adoración, que después les hablaré. Entonces, ante esta triste realidad, me pareció muy oportuno, ahora que ya, por lo menos aquí en nuestra zona de Rosario, que hay más facilidades para participar de la misa, comulgar, porque gracias a Dios aquí hay menos, no hay casi caso de enfermo, no es Buenos Aires, ya lo sé. Pero bueno, me parece muy oportuno ahora que cuando podamos comulgar, hacerlo con ese espíritu de reparación, porque esto es muy grave. No puede quedar así, me escandalizo, me horrorizo y que no hago nada. Tengo que reparar. Y el mejor modo de reparar, el único modo de reparar, es vivir con más fe ese misterio. Celebrarlo, tratarlo, aprovecharlo y llevarlo a la vida. Eso es lo que Jesús espera. Si permite ser tan maltratado, es para que otros reaccionemos y vivamos con mayor fe. Jesús necesita que reparemos estos sacrilegios. Entonces, una preguntarnos, bueno, yo cómo he tratado y cómo es mi trato, mi relación con Jesús. Entonces ahora les voy a bueno, sabemos que, tengo que decirlo, porque uno puede pensar entonces qué hizo la iglesia, ¿no? Cómo suspendió el culto así, porque al final fue para mal, no fue para bien. Además que la salud hay que cuidarla. Son medidas bien prudenciales, dolorosas, como en todo tiempo de dificultad, pero era necesario. Bueno, aunque sea doloroso, es para que saquemos el mayor bien que hemos dicho, o sea, más fervor eucarístico. Y que no sean algunas excepciones, sino en todos. Entonces, que cada uno se examine a ver cómo aprovechamos estos meses con menos Eucaristía o ninguna. Y bueno, y de aquí para adelante, sobre todo en este mes de julio, y siempre con esa intención de reparar ese maltrato. Y eso Jesús lo va a bendecir muchísimo. Bueno, ¿cómo reparar? O sea, concretamente, bueno, viviendo con más intensidad este misterio. La Eucaristía nos enseña la Iglesia que es la fuente y la cúspide de toda la vida de la Iglesia, o sea, de cada uno de sus hijos. Y esa pregunta hay que hacérmela, o sea, yo realmente voy a comulgar, voy a adorar, visito a Jesús, hago una comunión espiritual, leo temas sobre la Eucaristía para saciar esa sed. O sea, tengo sed. La fuente, sabemos, es la fuente que emana el agua pura. El agua también es como una figura del misterio eucarístico. Y a su vez, eso creo que es más difícil todavía, la Eucaristía, ese misterio de verdad es una finalidad, es un camino hacia una meta, ¿o no? Eso que decía también y enseñó este gran obispo San Manuel González, la eucaristización de mi vida es una preocupación, un propósito. ¿Trato de ser más como Jesús Eucaristía o ni idea, ni se me pasa por la cabeza? Eso es lo que está diciendo la Iglesia cuando me enseña que la Eucaristía debe ser la fuente y la cúspide. Y además sabemos, lo dice la teología católica, que la Eucaristía es central en la Iglesia, en el misterio de la Iglesia, y hace la Iglesia. Donde se celebra la Eucaristía es como que la Iglesia crece,
brota, germina, se hace fuerte. Donde no hay Eucaristía, la iglesia es como que pierde, se muere. Por eso es tan importante celebrar la Eucaristía. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Esa ausencia de Eucaristía no ayudó a que la iglesia se fortifique. O tiene que ayudar de otro modo. Porque no se circuló la gracia de la Eucaristía, la gracia sacramental. Por eso el Papa lo pidió un tiempo determinado, pero ahora, si pasó el peligro, enseguida, cuanto antes. Y ahora reparar, recuperar, retomar fuerzas. Y no solamente la Eucaristía hace la iglesia, sino que tenemos la Eucaristía porque la hace la iglesia. Si no hay sacerdotes que consagran, no tenemos el pan de vida. Eso es un misterio terrible, hermosísimo, bellísimo. Es la iglesia que tiene ese poder, la única. Si no se celebra misa, no queda el pan eucarístico y se pierden tantas gracias. Por eso los sacerdotes hemos seguido celebrando, pero sin ningún problema. Eso, los fieles, no es lo más importante. Lo importante es el misterio que celebro. Y con eso es algo público, siempre solemne, aunque no haya nadie. Entonces, ¿cómo ahora ustedes, queridos laicos, pueden reparar toda esa ausencia, ese bajón eucarístico y sobre todo, bueno, los pecados que se han dado, se dan contra Jesús Eucaristía? Muchos puntos hay. Le voy a poner 3 o 4 ideas. Primero, recuperar el sentido del domingo. Que de verdad el domingo sea el día del Señor. Que el domingo sea el día más importante de la semana. Y ahora le cedo nuevamente la palabra al Alcázar, porque lo dice de modo perfecto para mí. Y después le voy a recomendar un documento que ojalá puedan leerlo. Podríamos repetir las mismas palabras sobre el domingo, porque antes citó un texto del cardenal entonces Ratzinger sobre la Eucaristía maltratada. El día del Señor, el santuario de la semana, no lo hemos profanado haciéndolo un día de trabajo, un día de pura diversión mundana. Hoy falta mucho. Los días se suceden de manera similar entre sí. Bueno, un pequeño párrafo. Debemos escuchar la palabra del profeta que nos culpa por haber violado el santuario. El profeta Ezequiel. El domingo, qué poquitos lo santifican. A lo sumo la misa, pero si ahora ni siquiera tenía la misa. ¿En qué se distinguió el domingo del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Y en general, porque eso es algo ya de larga data, el domingo ha sido profanado. Y ahora se me viene a la mente una cita de un gran hombre de iglesia del siglo XIX. Final del siglo XIX, el cardenal Pi en Francia, él decía que las naciones, los países, los estados, son lo que es la celebración del domingo. Si no se celebra, no se respeta el domingo, van a sufrir una gran hecatombe, y fue así. De hecho, se profanó ante el laicismo reinante, el secularismo y el ateísmo. Desapareció el día santo, el domingo, como día dedicado totalmente a Dios. ¿Y qué nación subsistió? ¿Cuántos dramas y problemas? Si recuperamos el día sagrado del domingo, recibiríamos luces para poder afrontar todos los problemas que se dan hoy en nuestras sociedades. Bueno, pero esto aparte. Entonces, recuperar nuestro Día del Señor con la misa bien celebrada, bien participada, y que realmente sea el centro. Si esto lo hacemos, ahora que podemos ir a misa o pueden ir un poquito más a misa,
valórenlo. Y bueno, y el punto ahí del examen, cuántas veces no fui a misa directamente o con un aburrimiento a la fuerza, sin sentido, y por supuesto participación nula, con una indiferencia, una frialdad. Salí peor que como entré. Qué lejos estamos, y ahora le voy a citar este documento de San Juan Pablo II, del año 88 creo que fue, el Día del Señor, una carta apostólica sobre el Día del Señor, la Dies Domini. En el número 46 pone un ejemplo histórico tan hermoso. Dice, unos cristianos, cuando durante la persecución de Diocleciano, creo que fue principio del siglo IV o fin del tercero, sus asambleas fueron prohibidas con gran severidad, como hoy. Se prohibió la misa. Bueno, pero se prohibió con fundamento. Se prohibió porque podía haber sido una ocasión de contagio el juntarse. No se prohibió la misa. Eso los gobiernos civiles no podían. Si lo han hecho, mal hecho y no hay que ser en un caso. Pero sí el reunir gentes muy apretadas, eso sí. Por eso, bueno, vayan menos, se multipliquen las misas, etc. Bueno, pero entonces no era un delito celebrar la misa. Sus asambleas fueron prohibidas con gran severidad. Fueron muchos los cristianos valerosos que desafiaron el edicto imperial y aceptaron la muerte con tal de no faltar a la Eucaristía dominical. Qué ejemplo. Nosotros porque llueve y no, porque no vine a misa y porque llovía. Y estoy a 3 cuadras del templo. Eso lo escuché yo. Otro, y no, hace mucho frío. ¿Pero tú estás enfermo? No. ¿Eres anciano? Tampoco. ¿Eres perezoso? Tibio. Y me quedo en la cama y es un pecado mortal eso. Terrible. Y supone una ingratitud, hacia Jesús, una indiferencia. Qué pena, ¿no? Se pierde lo mejor de la semana. Es el caso de los mártires de Abitinia, en África, proconsular, que respondieron a sus acusadores: ustedes están violando una ley, los protocolos, no han obedecido al César. ¿Qué contestaron? Comillas: sin temor alguno, hemos celebrado la cena del Señor, porque no se puede aplazar, es nuestra ley. Nosotros no podemos vivir sin la cena del Señor, o sea, sin la misa, cena Domini. No podemos vivir sin la cena del Señor. Bueno, aquella alma que me decía fue un suplicio está en esa línea. Aquel ancianito que lloraba está en esa línea. ¿Y yo? Y una de las mártires confesó, eso no me acordaba, comillas: si he ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos porque soy cristiana. Y punto. Qué lindo. Bueno, ojalá ahora el domingo tenga esa necesidad para todos. Y no ver la hora de que llegue el domingo para tener la misa. Y porque no siento nada, Padre. Bueno, se trata justamente de recuperar o alcanzar ese fervor, participando bien y pidiendo la gracia de ver la necesidad absoluta del pan de vida. Otro modo de de reparar tantos sacrilegios, esa frialdad hacia Jesús de Eucaristía, es recuperando el respeto que se debe a la casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? El templo. Ya sé que lo que estoy diciendo suena a totalmente desfasado, rancio y que nadie cumple, ni siquiera lo que deberían cumplir los ministros. Tengo una nota muy triste de hace pocos días, me decía un alma que ella estaba haciendo su adoración, se acercó el párroco, muy bueno por otro lado, y que lo quiere mucho, pero y no sé qué le hizo una broma ahí, y ella estaba adorando. Dice que yo me di vuelta, la ira se me potenció, corrí el barbijo y dije: Padre, ahora no. Y yo la felicité. Y se volvió por el barbijo y siguió orando y él siguió de largo. Pero después, un rato después, o unos días después, ella estaba ahí preparando una misa con una de sus hermanas ahí en la parroquia. Y no sé qué estaban comentando, qué lectura ahí. Y escuchó a cierta distancia: aquí no hay que hablar. Bueno, evidentemente hizo muy bien el párroco, le hizo callar.
ni siquiera eso se prepara en la sacristía o en otro lugar, no ahí. Pero bueno, pero padre, el otro día la interrumpiste con una broma, un chiste de fuera del lugar, estaba adorando. Qué contradicción. Esa amonestación es realmente porque amas el templo y amas las almas, o es una venganza ahí. Terrible. Bueno, guardar el silencio. Primero, callar. En la casa de Dios se habla de Dios o no se habla, como decía Santa Teresa de Jesús de sus conventos. El silencio. Bueno, aquí también les voy a citar nuevamente estas reflexiones del cardenal Sarrat, porque así yo me cubro con esto. Pero ese es el sentido de la iglesia, tiene que ser así. Que todo el mundo habla, y bueno, yo me callo. Y nada más. Pero dice allí el cardenal, el culto litúrgico es extraño a esta escala de valores. A ver, ¿era esto? Sí. No, perdón. Aquí. La liturgia realmente nos pone en presencia de la trascendencia divina. Participar en la verdad supone renovar en nosotros este estupor que San Juan Pablo II ha tenido en gran consideración en su hermosa exhortación, también es otra, que se llama Eclesia de Eucaristía, número 6, que fue la última encíclica, creo que fue una encíclica que escribió antes de morirse, ya al final de la vida. Este sagrado estupor, este gozoso temor requiere nuestro silencio delante de la majestad divina. A menudo olvidamos que el silencio sagrado es uno de los medios que el Concilio Vaticano II indica para alentar la participación actuosa, la participación activa en la obra de Cristo. Por lo tanto, presupone abandonar el mundo secular para entrar en la acción sagrada por excelencia, a través del silencio, bueno, etc. Estas son palabras del cardenal Sarrat en esta reflexión. O sea, el silencio es necesario, lo necesitamos para respetar el lugar sagrado. Por supuesto, el silencio, el recogimiento, la postura, la vestimenta en verano, el modo. Cuando éramos chicos todavía, me acuerdo, bueno, nosotros vivíamos en el campo, pero teníamos que cambiarnos y me acuerdo nos poníamos los zapatos para ir a misa. Teníamos que hacer 15 kilómetros para ir a la misa, con o sin lluvia, y se iba igual. Muy raras veces no nos llevaban, gracias a Dios, estos queridos padres que Dios me ha dado. Pero hoy vestimos mejor para cualquier fiesta mundana y vamos al templo mal vestidos, mal presentados, y vamos a ver al rey allí, a nuestro rey. Bueno, recuperar ese respeto por el silencio, por el templo con el silencio, hace muchísimo bien. El cardenal también tiene algunas sobre el tema del silencio, que es en su libro La fuerza del silencio. Les leo allí una cita, que a su vez es de un santo padre, de San Gregorio Magno, este gran santo padre allá en los orígenes de la iglesia. Decía que en su regla pastoral, un libro que escribió muy bueno, escribe, comillas, sobre el silencio. Cuando el espíritu del hombre vive recogido, o sea, en silencio, es a modo de las aguas en reposo, que tienden a las alturas, a subir a la región de donde han bajado, por la evaporación, esa ley natural. Cuando están en las aguas recogidas, es como que ascienden. Al contrario, dice,
mientras que las aguas sueltas bajan y se derraman inútilmente por el suelo. No teniendo el muro del silencio para su reparo, la ciudadela del espíritu se presenta descubierta al adversario. Entonces, practiquemos el silencio por lo menos en el templo, después llevémoslo a la vida cotidiana tan ruidosa y ahí estaremos ahí pertrechados contra muchos ataques del enemigo. Bueno, y otro modo, y ya termino, es por supuesto, reparemos con la adoración prolongada. La adoración prolongada al Santísimo, junto al Señor. Es que, Padre, no siento nada, es que me distraigo, es que tengo tentaciones, es que no tengo tiempo. Hagamos tiempo, vayamos, es infalible. Si pudiese hablarle ahora de los bienes que uno cosecha después de cada adoración, escuchando los testimonios. Es increíble, más que nunca. En ese silencio, las almas quedan transformadas. Y también aquí les nombro de la fuerza del silencio del Casa, el ejemplo que pone de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que está ya anciana. ¿Dónde estaba esto? 187. El rostro de la Madre Teresa estaba calcinado, o sea, quemado por los silencios de Dios, pero transmitía y respiraba amor. A fuerza de pasar muchas horas ante la llama encendida del Sagrado Sacramento, o sea, la lamparita, ¿no? Pero que indica que está ahí Jesús ardiendo. El cara a cara diario con el Señor había bronceado y transformado su rostro. Qué cita hermosa. Ojalá nosotros, por permanecer frente al sagrario, a la luz de la lamparita, que indica el hogar, el fuego ardiente de la Jesús hostia, nos quememos. Y eso es cuestión de tiempo. Es que no siento nada, no me dice nada, permanece y vas a aprender. Y también otra práctica de modo de reparar, que es algo que se ha potenciado gracias a Dios, y el Papa concretamente que lo enseñó, lo repitió muchas veces, la comunión espiritual, que se puede hacer en cualquier momento de donde estemos y todas las veces que queramos. Y abre el apetito, Señor, yo quiero recibirte, te necesito. Lo puedo hacer cuando voy por la calle, manejando, cocinando. Hacer comunión espiritual, cuanto más mejor. Eso repara y además nos llena de Eucaristía espiritual. La conclusión, y que también es el gran modo para reparar, solamente les leo una cita también que trae el cardenal en sus reflexiones sobre la Eucaristía en tiempo de pandemia. Lo cita al Papa Benedicto, una homilía del Corpus Domini, del Corpus Christi del año 2012. Le leo una frase solamente. Lo sagrado tiene una función educativa y su desaparición empobrece inevitablemente la cultura, en especial la formación de las nuevas generaciones. Si, por ejemplo, en nombre de una fe secularizada y no necesitada ya de signos sagrados, fuera abolida esta procesión ciudadana del Corpus Christi, este año casi no hubo Corpus Christi, a lo sumo en los templos nada más, por la calle nada. El perfil espiritual de Roma resultaría aplanado y nuestra conciencia personal y comunitaria quedaría debilitada. Así es, esto habla el magisterio. Entonces nosotros recuperar, ahora no vamos a hacer una procesión, pero todo lo que sea adorar, manifestar nuestra fe en el culto, eso eleva, santifica, educa, recrea, renueva, transforma, embellece, da vida a nuestro pobre mundo, tan secularizado, gastado por ese secularismo, ese laicismo, ese ateísmo. Ahí tenemos la realeza social. Jesús sale, qué lindo fue, aquí lo tuvimos, nuestro párroco concretamente, sacar a Jesús con la custodia y pasearlo por la ciudad, bendiciendo. Eso renovó, transformó todo. Ojalá se pueda multiplicar mucho esto, que así sea. Bueno, ahora los dejo, van a tener su
su próxima meditación de unos minutos. Queden en silencio, orando, preparándose a lo que viene. Dios los bendiga. Adiós.